Hola, ¿cómo están? ¿Listos para un poco más de palabra de Dios? Nunca es demasiado estudiar la Biblia. Nunca es tarde para empezar a hacerlo. Y justamente estamos en esa campaña estudiando la palabra. Son 40 días en la palabra. Y bueno, ese domingo fue hermoso. El siguiente domingo empezamos la tercera semana de esa campaña, que son 6 semanas. Y entre domingo y domingo, claro que tenemos esa predicación. Aunque sea virtual, aunque sea por internet, yo creo que ayuda y ayuda mucho. A mí me ha ayudado mucho estudiar y prepararla. Yo espero que a ti también te haya ayudado y te esté ayudando escuchándome hablar de la palabra de Dios. Y justamente en la campaña estamos hablando exclusivamente de la palabra de Dios. Y hoy veremos que la palabra de Dios trae vida a tu vida. La palabra de Dios siempre trae algo bueno a tu existencia. Y hay puntos a tocar. Primero, Deus quer que mastiques su palabra. Masticar, exactamente es el término. Quizás estés pensando, pero parece chicle. No, no es chicle. No es chicle. El chicle no aporta nada a tu salud. Y además acaba con tus dientes. Cuidado con los chicles. Pero no es masticar en ese sentido. Déjame explicarte algo. Cuando escuchas grandes predicaciones, grandes sermones, profundos sermones en la enseñanza de la Biblia, y quizás te preguntes, ¿cómo sabe tanto esa persona? Ok, tenlo por seguro que para escribir esa clase de sermón o de enseñanza, el predicador tuvo que pagar un precio. Les voy a comentar algo. Cada predicación que hago, desde que empecé a predicar, ya hace mucho tiempo, algunas predicaciones, la mayoría, no digo que cada, la mayoría de ellas llega a tener 10 páginas, 11 páginas. Y voy sintetizando y llegamos a 6 páginas, 5 a 6 páginas. Esa es la primera. La segunda cosa es que hay más predicaciones en mi bote de basura aquí en mi estudio que las que yo he predicado. Porque a veces termina la predicación y cuando leo no me dice nada. Significa que fui yo que escribí. Eso es de mi inspiración, no es de Dios. Entonces no va a servir y la boto. Lleno mi bote de basura con predicaciones que son mías, no de Dios. Pero claro, Dios siempre me ayuda. Y cuando yo me paro frente a ti, en gracia y paz, en el culto dominical, tenlo por seguro que yo estuve antes delante de Dios. Para estar delante de ti, yo tuve que haber estado delante de Dios primero. Por lo tanto, cuando ves a una predicación, a un sermón que te impacte y te preguntas, wow, ¿cómo sabe todo eso? Tenlo por seguro que para escribir ese sermón, el predicador tuvo que pagar un precio. ¿Cuál precio? Oración, dedicación, estudio y sudor. Porque es eso también, ¿verdad? Uno transpira cuando escribe una predicación. El precio es este. Y todo esto tiene algo que hacer en el corazón humano. O sea, no es predicar por predicar. Todo eso tiene que causar una marca en los corazones. Todo esto, el predicador sigue un plan de estudio bíblico. No es buscando al azar. Primero, él ora, Dios le da el tema, él va desarrollando. Es un proceso. Pero el predicador sigue un plan de estudio bíblico, es natural. Y uno de mis planes favoritos es el método de estudio bíblico devocional. Devocional. Ustedes saben que todas las noches a las 9, yo me reúno con los jóvenes y adolescentes de Gracia y Paz para un programa que tenemos que es A la Mesa con Jesús. Todas las noches lo hacemos. Y estamos gozosos, estamos contentos, estamos aprendiendo la palabra y vamos profundizando en eso. Y hemos descubierto muchas cosas interesantes. Ese diario, ese devocional con ellos es diario. Si tuviera que resumir el método devocional en una palabra, sería meditar. Meditar. Para muchos, sí, yo sé lo que estás pensando, wow, meditación es una palabra, me han enseñado que es mala, espérame tantito, no es así. Nada más acuérdate que Satanás roba todo, no inventa nada. Para muchos, la palabra meditar es una mala palabra,
¿Sabe por qué? Porque asocian esa palabra con el Oriente, con religiones de nueva era, con brujerías. Algunos cristianos, cuando piensan en meditación, inmediatamente imaginam alguém sentado com as pernas em posição de flor de lótus, com os dedos assim, e fazendo e quase que flota, não? Essa é meditação transcendental, e contemplando o universo. Satanás roubou o sentido da palavra meditar que há na Bíblia. Satanás não inventa nada, ele rouba todo, já lo sabemos. Bueno, isso pode ser allá no Oriente, na meditação budista ou de outra maneira, pero no es así la meditación que habla la Biblia. La Biblia usa la palabra meditar. La palabra de Dios usa la palabra meditar 29 veces para describir la vida devocional de un cristiano. Dios quiere que meditemos. Él nos promete que si meditamos en la Escritura, Él nos bendecirá. Hay una relación de causa y efecto en todo ello. Ele promete bendecir-nos se meditamos em sua palavra. Josué capítulo 1, versículo 8. A palavra diz assim: Nunca se apartará de tu boca este livro de la lei, sino que de dia e de noite meditarás en él, para que guardes e hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino e todo te saldrá bien. Nunca se apartará de tu boca esse livro de la lei, o sea, la lei escrita, la palabra como la tenemos hoy. Y de día y de noche meditarás. ¿Y cómo termina eso? Todo te saldrá bien si tú lo haces. Por lo tanto, de acuerdo con Dios, tienes que meditar en su palabra si quieres tener éxito, si quieres prosperar en tu vida. La gran pregunta es, ¿cómo le hago entonces? Bueno, toma un diccionario y busca un sinónimo para meditación. O sea, de hecho, no lo busques, te lo voy a decir. ¿Ok? Meditación. Probablemente encontrarás la palabra rumiación. Rumiar. Estás pensando, pero pastor, eso es cosa de animales. Exacto. Tú no eres un animal, yo no soy un animal. Pero el sistema de trabajo es el mismo. Probablemente no conozcas muy bien esa palabra si no eres un agricultor. La rumiación es lo que sucede cuando una vaca, un ganado, mastica su bolo alimenticio. Ella los rumean una y otra vez en su boca. Escuche que curioso es eso. Eso es similar a meditar la palabra de Dios. Las vacas comen la hierba, la mastican, la envían a uno de sus 4 estómagos. Si hay algún zoólogo que me está viendo, o tecnista, pues corríjame, por favor. Esa no es mi carrera, pero creo, no puedo afirmar que creo que las vacas tienen 4 estómagos, creo. La vaca entonces agarra el bolo alimenticio y pasa a su primer estómago, después al siguiente estómago y así. Después lo regresa a la boca para seguir masticando. Eso es rumiar. Aunque no me lo crea, eso es meditar en la palabra. La meditación bíblica es algo parecido. Las vacas lo repiten una y otra vez. Llegan a extraer hasta la última gota de nutrición de su bocado. Por eso lo hacen. Meditar en la Biblia es digestión del pensamiento. Dios quiere que nosotros podamos extraer hasta la última gota de nutrición espiritual de su palabra para nuestras vidas. Por eso mediten en ese libro de noche. Rumiar. Tenemos que rumiar en la palabra. Leer un versículo, asimilar todo lo que hay, regresar a ese versículo hasta que lo entendemos completamente. Él quiere que la mastiquemos a la palabra. La digiramos y luego mordamos un poco más. Que nos alimentemos de su palabra. Eso es rumiar. Y si lo hacemos, ¿sabe qué pasa? Vamos a desbloquear la Biblia en nuestra vida. Desbloquear. ¿Cómo es esto de desbloquear? ¿Para qué? ¿Cómo? ¿De qué manera voy a desbloquear la palabra de Dios? El estudio de la Biblia, de una manera que cambie tu vida, no necesita muchas cosas para hacerlo. No tienes que tener un montón de herramientas costosas para hacerlo. Qué bueno sería si lo hiciera, pero no es así. No necesitas comentarios
o programas de estudio de la Biblia carísimos. De hecho, si estuvieras en una isla desierta solo con la Biblia, podrías usar el método que vamos a ver hoy y aprenderías toda la Biblia. Por supuesto que sería bueno contar con las herramientas, principalmente si eres un predicador. Y yo cuando hago mis predicaciones, estoy cercado por comentarios bíblicos, atlas bíblicos y otros libros que me ayudan. Son herramientas útiles, claro, para que yo prepare un mejor sermón. Porque las personas que vienen a la iglesia merecen buena comida, no comida chatarra. Las personas no vienen a la iglesia a sentarse por algunas horas para recibir comida chatarra. No, las personas vienen para recibir comida y comida de calidad. Y nosotros, los pastores, somos los cocineros y los meseros a la vez. Y la sazón la pone el Espíritu Santo de Dios. Las personas necesitan nutrición espiritual cuando vienen a la casa de Dios. De lo contrario, van a pensar, ¿para eso vine? Nada más para ver un orador, porque hay una diferencia entre un predicador y un orador. Hay personas que son muy buenos hablando hablan todo el tiempo. No significa que estén predicando la palabra. Hay que saber la diferencia. Regresemos aquí, por favor. Ya fuimos por otro lado, ¿verdad? Ya vimos la importancia de meditar en la palabra de Dios, rumiar en la palabra de Dios. Dios dice que si meditas en su palabra, prosperarás y tendrás éxito. Es la promesa que hizo a Josué, pero también a todo aquel que lo haga. Y aquí hay un método que puedes utilizar para meditar la palabra de Dios, de manera que vas a rumiar la palabra y vas a agradar a Dios. Se llama el método de pronunciarlo, o el método de la pronunciación. Y te ayudará, créeme, te ayudará a meditar en la palabra y obtener hasta la última gota de nutrición espiritual para que puedas sacar toda la nutrición espiritual de la palabra de Dios y alimentarte de ella. Te voy a enseñar cómo vas a rumiar en la palabra. La pronunciación. Pronunciarlo. Comienza leyendo un versículo, ¿ok? Lea un versículo una y otra vez. Agarra un versículo. Léelo una y otra vez. Cada vez que lees el versículo, enfatizas la lectura en una palabra diferente del versículo. Es una manera muy sencilla para empezar a desbloquear la escritura en tu corazón, en tu mente. Tú lo puedes hacer. Así sea la primera vez que lees la Biblia o así sea que has leído la Biblia toda tu vida. Es increíblemente simple, pero es poderoso y es eficaz y funciona. El método de pronunciarse. Obtendrás diferentes perspectivas cada vez que enfatizas una palabra diferente en el mismo versículo. Es curioso, ¿no? Te voy a dar un ejemplo práctico. De hecho, lo vamos a hacer, ¿ok? Prepárate, lo vamos a hacer. Agarra tu Biblia. ¿Ya la tienes ahí? Permítame. Ok. ¿Tienes tu Biblia en tu mano? Muy bien. Colosenses capítulo 3, versículo 16. Miren eso. Colosenses 3, 16. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos, e himnos y cánticos espirituales. Ese es Colosenses capítulo 3, versículo 6. Vamos a aplicar ese método para que vean cómo funciona eso. Vamos a pronunciar las palabras de ese pasaje bíblico. La primera vez que lees el versículo, enfócate en cómo empieza. La palabra de Cristo. ¿Ok? Empieza con eso. La palabra de Cristo. Ponte a pensar en todo lo que sabes sobre la Biblia. Dice la palabra de Cristo. La palabra de Dios es la Biblia. Entonces, inmediatamente pon a pensar en todo lo que sabes sobre la Biblia. Que tardaron 1600 años en escribirla. En 3 continentes diferentes. 43 autores diferentes. Algunos de ellos ni convivieron en la misma época, y sin embargo, hay coherencia de Génesis a Apocalipsis. Eso es increíble, ¿no? La primera Biblia impresa, Gutenberg, y así en lo sucesivo. Se va pensando en todo lo que sabe sobre la Biblia. Decide aprender todo sobre la Biblia. El estudio de la Biblia empieza con una decisión. Tengo que decidir que la palabra habite en mí, para que Dios sea prosperado en todo. Pero primero tengo que saber qué es la palabra, qué es la Biblia.
Es como empieza Colosenses 3:16, la palabra de Cristo. Luego, lees el versículo de nuevo haciendo un hincapié en la palabra que sigue. En este caso es more. La palabra de Cristo more. O sea, lees todo el versículo una y otra vez. Después, empieza a leer, pero expresión por expresión, la palabra de Cristo. Analiza lo que es eso, la Biblia. Después, lee otra vez la palabra de Cristo more. Y enfócate entonces en la nueva palabra. ¿Cuál es la nueva palabra? More. Habite. La palabra morar significa que tengo que dejarla entrar y que resida en mí, que more en mí. Cuando alguien habita conmigo, significa que se está mudando conmigo. Habitar significa que voy a dejar que la palabra de Dios viva en mí. Tienes que dejar que more en ti, que habite en ti. Y solo puedo hacerlo si habito o medito o pienso en la palabra de Cristo, la palabra de Dios, una y otra vez durante el día y aún la noche. Se habita en mí, yo vivo por ella, yo habito en ella. Vamos con el ejemplo, sigamos con el ejemplo. Luego, haces hincapié en la tercera expresión del versículo, que es en. En. En otras palabras, no solo es a tu alrededor, que habite en ustedes, en tu casa, en tu negocio, en tu familia, la palabra de Dios. Significa que la tengo en mi corazón, en mi alma, en mi mente, pero también a mi alrededor, por donde yo me muevo. Después sigues con la otra expresión del versículo, que es vosotros. En otras palabras, es para mí, se dice para ti, para ustedes, para vosotros en castellano, para vosotros. Significa que eso es para mí. Esta no es una instrucción para mi pastor, no es una instrucción para un misionero, esta no es una instrucción para un profesor o maestro de escuela dominical, es para mí. Es para mí, que habite en ti, que habite en ustedes, en vosotros. Sigues con la quinta expresión del versículo, enseñándoos. O sea, una y otra vez vas leyendo y te detienes en nuevas palabras. Sí quedó claro, ¿no? No es leer solo la palabra, no es leer solo la palabra, no. Tienes que leer una y otra vez y te detienes en una palabra nueva. Y esa palabra tiene que ser aprendida y asimilada. La siguiente palabra es enseñándoos. Nadie nace sabiendo todo. Nadie. La vida es una escuela. El maestro es Cristo. Se está enseñándoos. Nadie nace sabiendo y nadie lo sabe todo. No hay cómo. No hay cómo. Estamos en una escuela cuyo maestro es Jesucristo. El libro de texto es su palabra. Y no hay un aula donde Dios te enseñe. Esa es tu aula. Esa es tu aula. Después sigue la palabra exhortándoos. ¿Qué es la exhortación? Exhortación es regaño con amor. Es cuando alguien te quiere tanto y te ama tanto que te regaña cuando te portas mal, pero lo hace con amor. Eso es motivacional. El amor motiva. Dios nos acepta tal y como somos, pero nos ama tanto que se rehúsa a dejarnos así. Esa es la exhortación. La palabra dice, ¿cuál es el padre que ama tanto a su hijo que no lo regaña? O sea, el padre regaña porque ama. Es la clave. Si al padre no le importara a su hijo, le daría igual. Por eso cuando Dios te regañe, tome en cuenta el regaño porque algo hiciste mal y Dios te ama. La siguiente expresión es unos a otros en toda sabiduría. Toda. No es un poco de sabiduría. No es tantita sabiduría, es en toda sabiduría. No es lo que merezco, no es lo que necesito, sino es toda. Sin que necesite o no, es toda la sabiduría. Y en griego, es original, la palabra todo es todo. Es todo o nada. Por último, vemos la expresión cantando con gracia en vuestros corazones. Cantando con gracia en vuestros corazones. Significa cantando con acción de gracias. Cantando en agradecimiento. ¿Qué es una acción de gracias? Es justamente lo que dice, estar agradecido al Señor. De tal manera que brota de tu corazón un cántico nuevo a Jehová. Brota. Acción de gracias es agradecer por adelantado. Gracias, Señor, por lo que vas a hacer. El corazón alegre canta a su Creador. Simplemente eso.
Nada más estudiando todo lo que estamos estudiando, ves lo que hemos descubierto juntos, ves las grandes joyas que has descubierto en este pasaje, solo por hacer hincapié en palabra por palabra. Mira cuánto has avanzado. Ya conoces el versículo. No necesitas tener un diploma de un seminario o una gran biblioteca en tu casa o herramientas caras de referencia. No, sería bueno que tuvieras, pero si no, no puedes hacer eso. Tienes una Biblia, ¿no? Lo puedes hacer. Lo puedes hacer. Pero hay algo más. Hay algo más. Si queremos que la palabra de Dios habite en nuestros corazones, en esos 40 días de campaña y más que los 40 días, tienes que hacer algo más. Antes de tomar decisiones, pregúntate, ¿qué dice la Biblia sobre eso? ¿Qué me enseña la Biblia sobre la decisión que tengo que tomar? Juan, capítulo 17, versículo 17, la palabra dice así: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Significa que Dios nunca te va a mentir, Dios nunca te va a engañar. Para poder lograr que tu vida esté basada en la Biblia, en la palabra de Dios, la Biblia, la palabra de Dios, debe convertirse en la máxima autoridad de tu vida, si no, no vives en ella. Debe convertir la palabra de Dios en la brújula en que basa tu dirección de vida, en el consejo que escuchas para tomar sabias decisiones y en el punto de referencia que utilizas para evaluar todas las cosas. Tienes que permitir que la palabra de Dios sea tu brújula en todas las situaciones. La Biblia siempre debe de tener la primera y la última palabra en tu vida, mi amigo, mi amiga, mi hermano y mi hermana en Cristo. Muchos de nuestros problemas suceden porque basamos nuestras decisiones en autoridades poco fiables. ¿Sabe cuáles son? Ahí te va la lista. La cultura. Es cuando pensamos, todo lo hacen y yo también. Error. La tradición. Siempre lo hemos hecho así. Otro error. La razón. Eso es lo lógico. O la emoción. Me late que es así. Yo siento que es así. Sin embargo, lo que necesitamos es un estándar perfecto que nunca nos guiará hacia la dirección correcta. Porque la cultura, todos lo hacen, ¿no? Pero no significa que sea lo correcto. La tradición, siempre lo hemos hecho y ha funcionado. A veces sí, a veces no. La razón, es lo lógico, sí, pero ¿para quién? ¿Para quién? ¿Quién dictamina si es lógico o no? O la emoción, yo me siento bien, ok, ¿y los demás? ¿Se dan cuenta de eso? Si basas tus decisiones en esas 4 vertentes, digamos así, te vas a equivocar de una manera muy, pero muy rotunda. Necesitamos un estándar perfecto que nunca nos guiará a una dirección incorrecta. Solo la palabra de Dios responde a esa necesidad. Proverbios 30, versículo 5, la palabra dice así: toda palabra de Dios es limpia. Él es escudo a los que en Él esperan. La decisión más importante que puedes tomar hoy, mi hermano, mi hermana, mi amigo y mi amiga, es decidir quién será la máxima autoridad en tu vida de hoy en adelante. Vimos varias opciones, ¿no? Tú decides. Decide que, independientemente de la cultura, la tradición, la razón o la emoción, por favor, elige a la Biblia como tu autoridad inicial y final. Cuando tenemos que tomar alguna decisión, primero preguntémonos, ¿qué dice la Biblia? Cuando Dios nos dice que hagamos algo, tenemos que confiar en su palabra y hacerlo, aunque esto no tenga ningún sentido o incluso no tengas ganas de hacerlo, pero es lo que dice la palabra. Dios es veraz, aunque cuando leemos la palabra encontramos cosas que no entendemos, cosas que no queremos hacer, cosas que no quisiéramos que Cristo dijera, sin embargo está ahí, porque es palabra de Dios y tiene que ser la Biblia la máxima autoridad en nuestras vidas. Nos guste o no nos guste, porque es la única cosa fiable que hay. Y la palabra de Dios no cambia, porque es palabra de Dios y Dios es eterno. ¿Por qué no oramos en esa ocasión? ¿Está bien? Cierra tus ojos, calma tu corazón. Cierra tus ojos. Señor Jesús, gracias por esa oportunidad que nos da, Señor, de compartir tu palabra.
Gracias por tu palabra, Señor, porque es vida para todos nosotros. Tu palabra es viva y eficaz, Padre. Tu palabra es nuestra regla de fe y conducta y así tiene que ser. Por ella nos guiamos y nunca nos perderemos, porque confiamos en ella, que fue escrita por ti, Señor. Por lo tanto, gracias por la oportunidad de tener una Biblia en las manos, por la oportunidad, Señor, de leer un libro que fue escrito, un libro que es formado por 66 otros libros, Padre, escrito por un periodo de 1600 años, por 40 autores diferentes, en 3 continentes diferentes, y sin embargo, Señor, hay coherencia de pasta a pasta. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por la vida que hay en ella para nosotros. Amén y amén. Muchas gracias a ti por tomar ese tiempo para escucharme. Te veo en Gracia y Paz domingo. Estamos en la campaña de crecimiento espiritual, 40 días en la palabra. Vamos por la tercera semana. Todavía tienes tiempo de unirte con nosotros en esa campaña. Te espero en Gracia y Paz el domingo. No falte, por favor. 2 cultos tenemos. El primero a las 11 de la mañana y el segundo a la 1 de la tarde. Si no llegas a las 11 y llegas un poco después y ya está tomado todos los lugares, tendrás que esperar un poquito ahí hasta que empecemos el siguiente culto. Ambos cultos son idénticos, el mensaje es el mismo, por lo tanto decide en qué culto quieres estar, con sana distancia, por supuesto, con todo lo demás, pero no hay sillas extras, no hay. O sea, cuando se ocupe todo el auditorio y llegas, tendrás que esperar un poquito para que empecemos el siguiente culto. Gracias por tu comprensión y paciencia. Muchas gracias. Que Dios te bendiga.